Antonio José de Sucre nació en la ciudad de Cumaná, en la tierra firme, en lo que es hoy Venezuela, en 1795. Desde muy joven se enroló en las milicias de su localidad y para 1812, con la guerra alrededor de la República de Venezuela, era ya capitán. Esto le valió muchos exilios. Estuvo exiliado en Trinidad, en Margarita e incluso en Haití. Después de la reconquista de Pablo Morillo en 1816 en adelante, la guerra continuó y Bolívar se exilió en Guyana, y fue hasta ahí donde llegó Sucre para colaborar con la gran campaña de liberación del norte del continente. En 1820, él fue el encargado del Tratado de Santa Ana, que fue un armisticio que llevó al fin de la guerra a muerte que había decretado Bolívar entre los españoles y los americanos. Fue también un gran y muy importante general y participante en las campañas con Bolívar, pero donde fue el que lideró la batalla por primera vez fue en Pichincha, una batalla que se dio a los alrededores de la ciudad de Quito el 24 de mayo de 1822. Y fue esto la que selló la liberación de la Audiencia de Quito, la zona más al sur de la recientemente creada República de Colombia. Sucre, que había luchado en esa batalla con tropas venidas desde el Perú, fue el encargado y el enviado por parte de Bolívar a seguir los esfuerzos por la independencia en el sur, en el Perú, donde los realistas todavía tenían gran control del territorio, en la parte del sur de los Andes. Sucre participó en las campañas de intermedios en 1823 y llevó a sus tropas hasta la Sierra Central, pero estas no fueron muy exitosas. Al final de 1823, a la llegada de Bolívar al Perú, cuando fue nombrado dictador, Sucre estuvo a cargo de organizar las tropas para la gran campaña final de 1824, que culminó con las victorias de Junín, la batalla de Ayacucho, peleada en las afueras de la ciudad de Huamanga el 9 de diciembre de 1824. Y Sucre, como gran mariscal en ese momento, fue el encargado de esta batalla, ya que Bolívar se encontraba en la ciudad de Lima. Sucre venció a los realistas y esto llevó a la capitulación final, que es la capitulación de Ayacucho, que fue el fin formal de la guerra. Pero la guerra continuaba en la audiencia de Charcas, en lo que algunos conocían como el Alto Perú, donde algunos de los realistas todavía peleaban. Y Sucre llegó poco después de la muerte del último realista ahí y organizó la primera reunión de las provincias de la audiencia de Charcas en un primer congreso que buscaba su posible independencia. Bolívar no había estado muy a favor de la posibilidad de una independencia de Bolivia, de la audiencia de Charcas, porque consideraba que esta podía ser un antecedente, podía traer problemas con la audiencia de Quito, ya que la situación de la audiencia de Quito y la audiencia de Charcas era bastante similar. Técnicamente la audiencia de Charcas pertenecía o había pertenecido al virreinato del Río de la Plata, pero en ese momento era el deseo de las provincias de la audiencia de Charcas de reunirse en un congreso y finalmente el 6 de agosto de 1825 van a declarar su independencia y se van a organizar como la República de Bolívar, ahora conocida como la República de Bolivia. Y fue ahí donde cuando llegó Simón Bolívar a La Paz, fue recibido con grandes honras y Sucre lo invitó a escribir una constitución para la nueva república, cosa que hizo Bolívar y esto fue lo que derivó en la constitución de 1826, también conocida como la constitución vitalicia, y que Bolívar veía como la posibilidad de crear una gran federación en los Andes. Sucre quedó a cargo de la República de Bolivia cuando Bolívar volvió al Perú y eventualmente a Colombia. Y fue ahí donde enfrentó una serie de levantamientos en la frontera que eventualmente llevaron con Perú, que eventualmente llevaron a un levantamiento más grande en 1828 y a la expulsión de Sucre. En 1828 se desató también una guerra entre Colombia y el Perú alrededor de la zona de Guayaquil y fue ahí en que Sucre volvió a la región de Quito. Él se había casado con una quiteña y entonces iba hacia los territorios de la familia de su mujer, que era de una familia de la élite quiteña. Sucre
participó en esta guerra, participó en la batalla de Portete de Tarqui en 1829 y eventualmente los armisticios del final de la guerra. Sucre era visto como el hombre más cercano a Bolívar, el predilecto de Bolívar, su lugarteniente más cercano, más querido, y por esto también se le veía con mucho recelo, ya que Bolívar había enfrentado una serie de problemas a su retorno a Colombia, problemas con la separación y autonomía de Venezuela, y Sucre va a ser parte de esta serie de conspiraciones y esto va a llevar finalmente a su muerte en junio de 1830. Y es así como el gran mariscal de Ayacucho, gran héroe de las guerras de independencia, va a ser uno de los primeros en fallecer en circunstancias trágicas y poco esclarecidas en estos conflictos.